Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el doctor Alejandro Márquez, neurocirujano. Estamos hablando sobre las secuelas del COVID-19 en la parte neurológica. Nos sigue acompañando en el estudio y le preguntaba cómo está siendo el abordaje para los pacientes que han tenido secuelas neurológicas. Una vez que los pacientes nos presentan las secuelas, bien sea narradas por ellos mismos o por los familiares que se dan cuenta del cambio de actitud, del cambio de personalidad en algunos casos, o de las deficiencias físicas, sean debilidad o inmovilidad de algún miembro o de algún hemicuerpo, los pacientes tienen que ser diagnosticados. Este es el déficit neurológico que yo tengo, y en base a ese déficit neurológico están las terapias físicas, las terapias cognitivas, las terapias conductuales. Los pacientes ancianos a veces aumenta mucho el síndrome demencial si ya lo tenían previo. Ese, si se quiere, es la piedra de tranca más fuerte que hemos tenido en neurorehabilitación. Pero en cuanto a trastornos de fuerza, de sensibilidad, de atención, si hacemos el diagnóstico y tomamos las medidas, pues sí pudiésemos recuperar a los pacientes por lo menos hasta lo más cercano a como estaban antes de haber sufrido del COVID. ¿Por qué es tan importante, disculpe doctor, Perdón. que lo interrumpí, hacer justamente rehabilitación o neurorehabilitación para estos pacientes? Porque, como decimos, o sea, la infección por el virus es algo puntual y hace un daño inflamatorio que puede ser destructivo del nervio o se recupera. En ese punto, donde no sabemos si el nervio se va a recuperar o realmente va a estar comprometido permanentemente, tanto la rehabilitación física como todas estas terapias que tenemos a la mano en los centros de rehabilitación son buenas. Además, cuando hacen un diagnóstico psicológico, los pacientes tienen ansiedad, tienen depresión, aumenta los trastornos de atención, pues hay formas de ejercitar de nuevo ese cerebro para volver a restablecer conexiones neuronales y minimizar todos esos síntomas neurológicos al mínimo. Por supuesto, en los casos muy graves, donde además de la parte neurológica hubo un componente respiratorio, porque esa es otra, los pacientes que tienen una hipoxia, que es la disminución del oxígeno en la sangre por mucho tiempo por el componente respiratorio, son pacientes que van a tener el neurológico alterado, porque el cerebro es el mayor consumidor de oxígeno y de glucosa del sistema humano, pues. Entonces, estos pacientes necesitan otra atención, porque ya tienes como un diagnóstico de base que puede por hipoxia prolongada y no por el daño que haya podido hacer el virus en el sistema nervioso. Entonces es de importancia el monitoreo del oxígeno durante la recuperación del virus. Claro, claro, durante las etapas de la enfermedad, porque los pacientes que están sometidos a hipoxia tienen más posibilidades de tener mayor compromiso neurológico secuelar que un paciente que de repente tuvo algo asintomático, que el virus solamente atacó el sistema nervioso central y tuvo un problema de atención, o tuvo un problema de memoria, o de repente el abuelito que se desubicó y se desorientó un poco más, y bueno, tienes que volverlo a enseñar a ubicarse y a orientarse. Doctor, ¿sería oportuno si un paciente que se está monitoreando el oxígeno constantemente ve alteraciones bastante proporcionales antes de tener secuela, puede ir al neurólogo para ver qué está sucediendo con él? ¿Se puede hacer algo preventivo? Bueno, sí, ideal sería que de repente en pandemia todos tuviésemos como el kit esencial, que es medirnos la temperatura o tomarnos la saturación de oxígeno, pero generalmente cuando hay problemas de saturación de oxígeno por la parte del componente respiratorio del virus, el paciente siente que se cansa con más facilidad. O sea, de repente caminas del cuarto a la cocina y dices, oye, no, esto no es normal. Si tuvieses ahí un saturómetro y ves la frecuencia cardíaca, que la saturación puede ser algo secundario, que bueno, además la vecina tuvo COVID o mi primo y yo no me siento bien, pero realmente hacerte la prueba y hacer el diagnóstico, porque recuérdate que también los falsos negativos, los que nunca se diagnosticaron y de repente esos 3 o 4 o 5 ACV hemorrágicos que tuvimos o isquémicos eran COVID, pero no se les hizo la prueba. Entonces, por eso estamos en eso de estudiar y tratar de no descartar ninguna cosa que pudiera estar relacionada con el COVID, para tener realmente conocimiento de la enfermedad, de qué es lo que hace, de cuáles son las secuelas y cómo prevenirlas. Nos habla sobre los falsos negativos, pero también existen los falsos positivos. Aquellas personas que se hicieron la prueba rápida, que salió negativo y realmente estaban positivos y no se hicieron la PCR. Exacto, pero entonces ahí sería,
al final es como un cerco epidemiológico. Sí. Tendrían, como en otros países, hacer PCR serial a la población o a la mayoría de la población, o por lo menos los que estén en las zonas de alto riesgo, sitios de concurrencia masiva. A esas personas debería hacérsele una PCR porque es la única forma de determinar si realmente son positivos, si realmente estuvieron en contacto con el COVID y tienen secuelas neurológicas, cuáles son y cómo atacarlas. Usted decía algo muy importante al principio, que lo primero es la prevención, que el primer antídoto o tratamiento es la prevención, seguir las medidas de bioseguridad. Estamos terminando nuestro espacio y quiero que refuerce también este punto. Sí, la prevención realmente es fundamental, porque, y sobre todo en la población que uno piensa que es la más vulnerable, que son los que tienen las comorbilidades ya conocidas por todos y la población mayor, la población de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la prevención está que ellos seguramente pueden tener más alto riesgo de complicarse o hasta de tener el desenlace fatal, que es lo que no queremos, porque esas son personas que producen, que aman, que quieren, que viven y bueno, que están con nosotros. Doctor, hemos terminado. ¿Cómo lo pueden contactar? Mis redes neurocirugía.com.be, los teléfonos 0212-978-2322, 978-0166. Gracias por acompañarnos una vez Muchas más. gracias a El ti. doctor Alejandro Márquez, neurocirujano, nos estuvo acompañando. Neurocirugía.com.be, sus redes sociales para que lo puedan contactar. Gracias por acompañarnos, por las personas que se conectaron a través del Instagram Live, por @DanielaJSalas, por @salud_gb. Nos vemos en una próxima oportunidad.